Muy buenos días, público oyente de su canal Economía desde Cocle. Les habla Edwin Tuño, quien el día de hoy, continuando con el tema de la normativa bancaria, del decreto ejecutivo número 9 de 1998 y sus complementarios, que son los acuerdos, en este caso el acuerdo 12 del 2005, de 14 de diciembre de 2005, sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. Este trabajo va dirigido al público en general, mis estudiantes de licenciatura en Finanzas y Banca, del Centro Regional de Cocle, y aquellos jóvenes que están iniciando su carrera en el mundo bancario y tienen poco acceso a documentación y sencillos análisis sobre la normativa bancaria. Entonces, vamos a ver este tema. La Junta Directiva, considerando que son funciones de la Superintendencia de Banco velar porque se mantenga la solidez y eficiencia del sistema bancario y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo de Panamá como centro financiero internacional, que de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1 de 5 de enero del 84, la Superintendencia de Bancos supervisará y velará por el adecuado funcionamiento del negocio del fideicomiso, que de conformidad con el numeral 7 del artículo 16 del decreto Ley 9 de 26 de febrero del 98, corresponde a la Junta Directiva fijar en el ámbito administrativo la interpretación y alcance de las disposiciones legales o reglamentarias en materia bancaria, que la Ley 41 de 2 de octubre del 2000, modificada por la Ley 1 de 5 de enero del 2004, se adiciona un capítulo denominado del blanqueo de capitales al título 12 del Código Penal. El título 12 del Código Penal, en cuyo artículo 1 se tipifica el delito de blanqueo de capitales relacionado no solamente con fondos vinculados al tráfico de drogas, sino además con fondos vinculados a la estafa calificada, al tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidores públicos, actos de terrorismo, robo, tráfico internacional de vehículos o delito contra la propiedad intelectual en general. Hasta este momento que estamos viendo son 12 tipos penales que se consideran delitos precedentes y que los fondos requeridos se consideran blanqueo de capitales en Panamá. Que por medio de la Ley 42 del 2 de octubre del 2000 se establecen medidas para la prevención del delito de blanqueo de capitales. Que el artículo 1 de la referida Ley 42 establece que los bancos y empresas fiduciarias se encuentran obligadas a mantener en sus operaciones la diligencia y el cuidado conducente a impedir que dichas operaciones se lleven a cabo con fondos o sobre fondos provenientes de actividades relacionadas con el delito de blanqueo de capitales. Que por medio del decreto ejecutivo 1 de 3 de enero del 2001 se reglamenta la ley 42 del 2 de enero del 2000, que mediante la ley 22 del 9 de enero del 2002, la República de Panamá adoptó el convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo. Esto vino más fuerte con el tema de las Torres Gemelas, que por medio de la ley 45 del 4 de junio del 2003 se adiciona el capítulo séptimo, denominado delito financiero, al título 12 del libro segundo del Código Penal, que modifican artículos del Código Penal, del Código Judicial, delitos del Código Judicial, se establecen sanciones respectivas. Artículo 12, delitos contra la administración de justicia. Estos son contra el orden económico. Realmente eso es el título séptimo. Aquí habla del título 12 sobre el libro segundo. Yo lo veo en el delito contra el orden económico. Continuamos, lo he visto 2 veces. Que siendo la Superintendencia de Bancos el organismo de supervisión y control de los bancos y empresas fiduciarias, en sesiones de trabajo de esta Junta Directiva con la Superintendente de Banco, se ha puesto de manifiesto la necesidad y conveniencia de actualizar los lineamientos establecidos en el Acuerdo 9-2000 de 23 de octubre del 2000, conforme a la legislación de la República de Panamá y a las recomendaciones de los organismos internacionales relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de consolidar y fortalecer la regulación sobre la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios en Panamá. Importante que en ese, considerando, entonces estamos viendo el tema del fideicomiso, que es una actividad que está financiada, que está vinculada o está regulada
en el 2017 por la Superintendencia de Banco. Artículo 1. Prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. Todo banco y toda empresa fiduciaria tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para prevenir que sus operaciones y o transacciones sean utilizadas para cometer el delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y cualquier otra actividad ilícita contemplada en lo considerando de este acuerdo. Para ello, tienen la obligación de cumplir con los términos establecidos en las disposiciones legales y en el presente acuerdo relacionado con esta materia. Concepto de cliente. Para los efectos del presente acuerdo se entenderá por cliente toda persona natural o jurídica que tenga una relación contractual o de negocio con un banco o que reciba los servicios fiduciarios de parte de la empresa fiduciaria. Operaciones interbancarias. Toda operación o transacción que surja como resultado de una relación interbancaria que brinde el banco a bancos extranjeros estará sometida a las medidas de debida diligencia, lo cual deberá estar acorde con el nivel de riesgo que presente. Se prohíbe a los bancos establecer o mantener cualquier tipo de relación interbancaria o de corresponsabilidad con bancos que ya sean ellos mismos o su casa matriz carezcan de presencia física en su jurisdicción de origen o sin afiliación a un grupo financiero sujeto a la supervisión consolidada. Especial atención deberá mantener los bancos ubicados en jurisdicciones que tengan normas débiles para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Debida diligencia sobre otros clientes de bancos y sus recursos. Todo banco deberá cumplir la debida diligencia con sus clientes particulares y con los recursos de estos que sean objeto de la relación contractual con independencia del monto de la operación, así como mantenerla actualizada durante su curso. Además, deberá prestar especial atención al llevar a cabo las transacciones superiores a 10.000 balboas, al detectarse operaciones inusuales, al existir una sospecha del blanqueo de capitales, del financiamiento del terrorismo o de otras actividades ilícitas contempladas en los considerandos de este acuerdo, así como también cuando el banco tenga dudas acerca de la veracidad o idoneidad de la información obtenida sobre la identificación del cliente. La debida diligencia sobre los clientes y sus recursos consiste como mínimo en efectuar lo siguiente: elaborar un perfil del cliente por escrito en un formulario diseñado por la entidad en el que conste nombre, apellido, estado civil, profesión, oficio, ocupación, documento de identidad, idóneo, nacionalidad, domicilio y residencia del cliente. Las recomendaciones o referencias del cliente y de cada uno de sus titulares y firmantes autorizados para la apertura de las cuentas de toda naturaleza, en especial los depósitos a la vista o a plazo. En caso de personas residentes en el exterior, presentes en Panamá, obtener fiel copia del pasaporte o documento equivalente. Que el cliente indique si actúa como intermediario de otra persona que es el último beneficiario o usufructuario de la operación y en caso afirmativo efectuar la debida diligencia sobre esto. La información sobre el propósito que se pretende dar a la relación comercial. El tipo, número, volumen y frecuencia y habitualidad de las operaciones bancarias y fiduciarias, productos o servicios que se reflejen en la cuenta del cliente. Los procedimientos que adopte cada banco para cumplir con este punto deberán permitir la recopilación de información suficiente cuando proceda y dar seguimiento a sus operaciones. En caso de personas jurídicas nacionales o extranjeras, fideicomisos, fundaciones de interés privado, organizaciones no gubernamentales, instituciones de beneficencia y o sin fines de lucro, el banco deberá requerir las certificaciones correspondientes que evidencien la incorporación y evidencia de la persona jurídica, lo mismo que la identificación de los dignatarios, directores, apoderados y representantes legales cuando aplique, de manera que pueda establecer y documentar adecuadamente el verdadero propietario o último beneficiario de la cuenta, directo e indirecto. La información suministrada voluntariamente por los clientes o los representantes de las personas jurídicas sobre la identidad de los beneficiarios finales de las cuentas se deberá mantener en estricta reserva y solo podrá ser suministrada a las autoridades judiciales o administrativas nacionales debidamente facultadas para solicitarlo. Este tema que se aborda en 2005, este tema que se aborda en 2005 no es hasta 2020, 21, que la normativa penal obliga a los abogados a tener identificado quién es el beneficiario final de estas operaciones, el perfil financiero, el antecedente personal o comercial, la fuente y origen de los recursos utilizados por sus clientes. Dejar constancia documentada en el expediente respectivo de todas las diligencias realizadas para poder identificar adecuadamente al cliente. Mantener la documentación y seguimiento de las cuentas.
de las cuentas y transacciones de sus clientes para conocer las actividades habituales y razonables de dichas cuentas, así como para identificar las transacciones no usuales. El banco ha de utilizar herramientas para detectar patrones de actividad anómalos o sospechosos para las cuentas. Revisar cada 6 meses las operaciones de sus clientes titulares de cuentas personales o comerciales realizadas habitualmente y en efectivo por montes superiores a 10.000 balboas con el propósito de determinar si se mantienen los criterios de habitualidad establecidos en el banco para dichos clientes. Que es lo que vemos es también que le comento, eh, es mucho trabajo dentro de las instalaciones bancarias, un trabajo que no termina nunca. Dar seguimiento particular a aquellos clientes que sean titulares de cuentas de depósitos a la vista o a plazo, ya sean locales o extranjeros, nominativos o cifrados, abiertas en efectivo por montos superiores a 10.000 balboas o su equivalente en moneda extranjera, y a los clientes que presenten cheques de gerencia de viajeros u otros y órdenes de pago librados al portador con endoso en blanco y expedido en una misma fecha o en fechas cercanas, o por un mismo librador o por libradores de la misma plaza, por montos superiores a 10.000 balboas a su equivalente en moneda extranjera. Prestar especial atención y tomar medidas pertinentes para aquellos clientes identificados como personas expuestas políticamente, en- entendidas estas como individuos nacionales o extranjeros que cumplen o han cumplido funciones públicas destacadas, de manera que se establezcan sistemas apropiados de manejo del riesgo y llevar a cabo una diligencia de vida más profunda. Llevar un registro de las operaciones inusuales y mantener en expediente todos los documentos relativos, bien sean que evidencien o no la operación inusual. Debida diligencia sobre clientes de empresas fiduciarias y sus recursos. Estamos viendo los bancos y ahora la empresa fiduciaria. Esta empresa fiduciaria deberá cumplir la debida diligencia con su cliente y con los recursos de estos que serán objeto de la relación contractual con independencia del monto de la operación, así como mantenerla actualizada durante su curso. Además, deberá prestar especial atención al llevar a cabo transacciones superiores a 10.000 balboas, al detectarse operaciones inusuales, al existir una sospecha de blanqueo de capitales, de financiamiento del terrorismo o de otras actividades ilícitas contempladas en los considerandos de este acuerdo, así como también cuando la empresa fiduciaria tenga dudas acerca de la veracidad o idoneidad de la información obtenida sobre la identificación del cliente o del último beneficiario, sea este directo o indirecto. La debida diligencia sobre clientes y sus recursos consiste como mínimo en efectuar lo siguiente: elaborar un perfil de cliente por escrito en un formulario diseñado por la entidad en el que conte el nombre, apellido, estado civil, profesión, oficio, ocupación, documento de identidad idóneo, nacionalidad, domicilio y residencia del cliente, las recomendaciones o referencias del cliente. En caso de personas residentes en el exterior presentes en Panamá, obtener fiel copia del pasaporte o documento equivalente. Todo servicio fiduciario que surja como resultado de una relación entre una empresa fiduciaria y un cliente extranjero estará sometido a las medidas de debida diligencia, la cual deberá estar acorde al nivel de riesgo que represente, con los parámetros y estándares internacionales y con las políticas y procedimientos de control interno que establezca la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos. La información sobre el fin para el cual se va a constituir el fideicomiso. En el caso de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, fundaciones de interés privado, organizaciones no gubernamentales, instituciones de beneficencia y o sin fines de lucro, la empresa fiduciaria deberá requerir las certificaciones correspondientes que evidencien la incorporación y vigencia de estas personas jurídicas, lo mismo que la identificación de dignatarios, directores apoderados y representantes legales cuando aplique, de manera que pueda establecer y documentar adecuadamente el propio fideicomitente o último beneficiario directo o indirecto. La información suministrada voluntariamente por los clientes o los representantes de las personas jurídicas sobre la identidad de los beneficiarios se deberá mantener en estricta reserva y confidencialidad y solo podrá ser suministrada a las autoridades judiciales administrativas nacionales debidamente facultadas para solicitar la que está presente en otros acuerdos. Este tema de la reserva y confidencialidad, el perfil financiero y el antecedente personal y comercial. En los casos de recursos aportados al fideicomiso, se deberá determinar la fuente y origen de los mismos. De dar constancia documentada en el expediente respectivo de todas las diligencias realizadas para poder identificar adecuadamente a su cliente, utilizar herramientas para detectar patrones de actividad anómalos o sospechosos, prestar atención, especial atención y tomar medidas pertinentes para aquellos clientes identificados como personas expuestas políticamente, entendidas estas como individuos nacionales o extranjeros que cumplen
o han cumplido funciones públicas destacadas, de manera que se establezcan sistemas apropiados de manejo del riesgo y llevar a cabo una diligencia debida más profunda, llevar un registro de las operaciones individuales e inusuales y mantener un expediente de todos los documentos relativos, bien sea que evidencien o no la operación inusual cuando corresponda. Declaración de transacciones en efectivo o cuasi efectivo. Todo banco o empresa fiduciaria deberá declarar en los formularios establecidos para tal efecto la información relacionada con los depósitos o retiros en efectivo realizados por personas naturales en o de cuentas personales por un monto de $10,000. Los depósitos o retiros en efectivo realizados por personas naturales o jurídicas en o de cuentas comerciales por un monto superior a $10,000. Cambio en los billetes de dinero en efectivo de denominaciones bajas por otro de denominaciones altas, viceversa, por un monto superior a $10,000, solicitado por personas naturales o jurídicas. Cambio de billetes de lotería por dinero en efectivo por un monto superior a 10,000 balboas, depósitos o retiros sucesivos de dinero en fechas cercanas inferiores a 10,000 balboas, consideradas individualmente y que asumen más de 10,000 balboas al final de cada semana laboral. Si así fuese, el banco o las empresas fiduciarias declarará la operación por un valor acumulado al cierre de dicha semana laboral en el formulario que corresponda. La información relativa a las operaciones efectuadas por personas naturales o jurídicas y cuentas personales o comerciales según corresponda, que presenten cheque de gerencia o viajeros u órdenes de pago libradas al portador con endoso en blanco y expedidas en una misma fecha o en fechas cercanas por un mínimo librador o por libradores a la misma plaza por un monto superior a $10,000, depósitos o retiro en efectivo efectuado por personas naturales o jurídicas en o en cuentas comerciales que superen los $10,000 a los montos habituales. Periodo de conservación de los documentos. ¿Hasta cuándo deben conservar los documentos? Todo banco o empresa fiduciaria conservará por cualquier medio autorizado por la ley por un periodo de tiempo no inferior a 5 años contados a partir del fin de la relación contractual con el cliente. Un ejemplar firmado de los formularios a lo que se refiere el presente acuerdo, copia de los documentos obtenidos a través del proceso de debida diligencia sobre el cliente y sus recursos, los documentos que sustenten la operación o transacción y cualquier otro documento que permita hacer una reconstrucción de la operación o transacción individual de su cliente de ser necesario. Formulario y documento que se refiere a este artículo deberán ser presentados a requerimiento del supervisor autorizado. Todo banco o empresa fiduciaria debe contar con un manual sobre política y procedimientos aprobado por la Junta Directiva para la ejecución de la política que conozca a su cliente, el cual será actualizado periódicamente. Estas políticas y procedimientos se ajustarán al grado de complejidad de sus actividades y podrán contemplar distintas categorías de clientes establecidos sobre la base de un riesgo potencial de actividad ilícita asociada a las cuentas y transacciones de dichos clientes. Política de conozca a su cliente. Todo banco o empresa fiduciaria deberá seleccionar adecuadamente y supervisar la conducta de sus empleados, en especial de aquellos que desempeñen cargos relacionados con el manejo de clientes, recepción de dinero y control de información. Además, se deberá establecer un perfil del empleado, el cual será actualizado mientras dure su relación laboral. Política de conozca a su empleado. Operaciones sospechosas. Todo banco y toda empresa fiduciaria deberá llevar un registro de las operaciones sospechosas vinculadas con el blanqueo de capital, el financiamiento del terrorismo y cualquier otra actividad ilícita contemplada o considerando de este acuerdo. Bancos y empresas fiduciarias deberán cumplir con las diligencias que se establecen a continuación cuando en el curso de sus actividades tengan conocimiento de operaciones llevadas a cabo en sus establecimientos que califiquen como sospechosas. Crear un registro con la información sobre la operación. La información contendrá los datos, cuentas que originan la operación, fechas, montos, tipo y operación. Este registro debe incluir de manera sucinta las observaciones de los funcionarios que detectan la operación. Notificar la operación sospechosa al oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento ordenará la revisión de la operación para verificar su condición de sospechosa e incluirá de manera sucinta las observaciones respectivas. Notificar las operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en los formularios establecidos para tal efecto. La notificación se llevará a cabo por intermedio del oficial de cumplimiento entre los 60 días calendario siguiente a la anotación de que trata el numeral anterior. Anotar en el registro la fecha y formulario de notificación de la unidad de análisis financiero para la prevención del blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo, así como la fecha y número de nota de respuesta de esta unidad y en los casos de operaciones sospechosas actualizar el expediente respectivo. Ejemplo de operaciones sospechosas. La Superintendencia de Banco, mediante acuerdo especial conexo, actualizará periódicamente una guía de ejemplos de operaciones que merecen observación más atenta de cada banco
y empresa fiduciaria para determinar conjuntamente con otros elementos de análisis si constituyen operaciones sospechosas que puedan relacionarse con el blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo. Notificación a la unidad de análisis financiero para la prevención del blanqueo de capital y el financiamiento del terrorismo. La superintendencia de banco notificará a la unidad de análisis financiero para la prevención del blanqueo de capital y el financiamiento del terrorismo las operaciones sospechosas de que tenga conocimiento la superintendencia en el curso de las inspecciones de los bancos y empresas fiduciarias sin que ello exima a la entidad de la obligación de hacerlo. Cierre de cuenta después de la notificación a la unidad de análisis financiero para la prevención del blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo. En los casos de notificación de operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero para la prevención del blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo en la forma prevista en el presente acuerdo, los bancos y empresas fiduciarias podrán, bajo su propio criterio, cerrar las cuentas bancarias o encargos fiduciarios y fideicomisos de cualquier persona natural o jurídica que esté vinculada a la operación sospechosa, objeto de reporte presentado a la unidad de análisis financiero para la prevención del blanqueo de capital y el financiamiento del terrorismo. Formalizado el cierre de la cuenta según las prácticas bancarias o fiduciarias acostumbradas, el banco o empresa fiduciaria deberá, dentro de los términos no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de dicho cierre, emitir a la unidad de análisis financiero para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo un informe escrito complementario del reporte inicial sobre la operación sospechosa, comunicándole el cierre de la cuenta respectiva, el mecanismo utilizado por el usuario bancario o fiduciario para el retiro de fondos y el curso dado a los mismos cuando pueda determinarse. Dicho informe deberá estar acompañado de una copia del formulario de cierre y del documento utilizado por el usuario para retirar los fondos. Todo banco y toda empresa fiduciaria deberá revisar por lo menos una vez al año para implementar las actualizaciones necesarias a las políticas, procedimientos y controles internos para prevenir el uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios y deberán capacitar a sus empleados sobre los procedimientos relacionados con el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este acuerdo. Sin perjuicio de las medidas previstas en los artículos 38, 76 y 95 del decreto 9 del 98 y el artículo 18 y 23 del Ejecutivo del 84, el incumplimiento de las disposiciones del presente acuerdo serán sancionadas por el superintendente con multas de 5.000 balboas hasta un máximo de 1.000.000 de balboas, según la gravedad de la falta. Para los efectos del presente acuerdo, los actos o omisiones de un empleado, director o dignatario, el administrador o representante legal del banco o empresa fiduciarias son imputables a dichas entidades como personas jurídicas sin perjuicio de las sanciones establecidas en el 45 del 4 de junio de 2003 sobre delitos financieros. Hay sanciones por desacato y derogación de los acuerdos. Se deroga el acuerdo 9-2000, 23-2000, 11-2002